Buenos días, vamos a iniciar con el bosquejo de la lección para el 24 de febrero. Es la lección número 8 y se titula Sabiduría para vivir con rectitud. El versículo para memorizar, Salmo 90:12, dice: Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. El mismo Señor ha dicho en el libro de Proverbios que si alguien es falto de sabiduría, que se lo demande a Dios y Dios se lo va a dar. Tendemos a pensar que ser sabio implica tener un vasto conocimiento en un campo determinado de la ciencia, la filosofía, etc. A la persona que tiene este conocimiento la llamamos sabio, pero la sabiduría va más allá. No solamente eso, sino la sabiduría es saber ocupar el conocimiento y la inteligencia en el momento exacto, en el momento oportuno. Y también implica aplicar de forma correcta todo el conocimiento adquirido. De eso vamos a hablar en este bosquejo. Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la sabiduría de los mandamientos. El tema principal de Salmo 119 es que Dios nos pide guardar sus mandamientos. Como en muchos otros lugares de la Biblia, también en este salmo se compara la vida como un camino por el que cada uno debe transitar, y para poder transitar nosotros debemos guiarnos por la palabra de Dios, hablando en este caso acerca de los 10 mandamientos, que es la guía o el manual de vida. Y el mismo salmo también dice que la palabra ilumina el camino correcto y conduce nuestros pasos y nos evita los peligros del mal camino. El origen de la sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que entre la sabiduría nuestro corazón, en nuestro corazón, Salmos 90:12. Nosotros vivimos por un periodo corto. Comparado con la eternidad, somos como un soplo, como una burbuja que desaparece, como el aire que pasa y se disipa. Por eso es que la vida es muy corta, 80 años, 90 años, algunos hasta 100 años. Entonces, nosotros debemos de ser personas sabias para poder vivir en este mundo lleno de pecado. Pero Dios extiende hacia nosotros su gracia y nos sacia de su misericordia. Cuando nos dejamos enseñar por Dios, aprendemos a contar nuestros días. De este modo adquirimos la verdadera sabiduría y somos transformados a la imagen de nuestro Creador. Porque también aprendemos a temer y a reverenciar. Por eso el origen de la sabiduría está en Dios, y Dios es la fuente de sabiduría, y Dios es el que da la sabiduría a sus hijos. Ahora vamos a continuar con nuestro bosquejo. Vamos a ponerle pausa a este comercial. Ahora, la sabiduría en las pruebas. Salmos 81:17. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Hay sabiduría también en las pruebas. ¿Cómo enfrentar las pruebas sin sabiduría? Enfrentar las pruebas con sabiduría, esa es la diferencia. Por ejemplo, enfrentar las pruebas con sabiduría es, por ejemplo, cuando José fue apresado con grillos, maltratado, afligido y cuando sufrió en la cárcel, pero había tomado una decisión sabia: servir a Dios sin importar las circunstancias. Eso es tomar una decisión sabia en las pruebas. Y enfrentar las pruebas sin sabiduría es, por ejemplo, en Meriba, Israel puso a prueba a Dios, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es una pregunta dudando de que si Dios estaba con ellos. Y sin embargo, desde ese punto de vista de Dios, fue Él quien probó a Israel. No fue al revés, sino que fue Dios quien nos probó.
Y también Israel dice que no pasó la prueba, sino que permaneció tercamente en su rebelión, por lo cual tuvo que ser castigado. Y a pesar de todo, pues Dios les dio agua, ¿no? Agua que necesitaban porque estaban en el desierto. Y ahí fue donde Noé golpeó la roca. Pero si ellos hubieran sido sabios, habrían pasado la prueba. Entonces Dios habría podido hacer grandes maravillas en ellos. La sabiduría práctica, el camino hacia el mal. Salmo 141:4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus manjares deliciosos. En este salmo prácticamente es una oración en la cual el salmista le pide a Dios que lo libre de todas malas circunstancias, todas tentaciones, ya sea internas o externas. El salmista pide protección, y por nuestras propias fuerzas, no podemos vencer la tentación, porque nuestro corazón mismo desea el pecado. Y si acaso lo podríamos, digamos, vencer o desviar o evitar algo por nuestras fuerzas, no sería a través de Jesús, sino sería por nuestras propias fuerzas. Y la Biblia dice que que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la tentación y que nos haga vencer la tentación a través de Él, porque su victoria es nuestra victoria. Y si nuestra victoria está escondida o está apoyada en Jesús, quiere decir que Dios nos ha librado de la tentación y no nos ha evitado caer, pero porque Él fue quien nos ayudó, no fue por nuestras propias obras. Las bendiciones de hacer el bien. Salmo 128:4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La principal función de la sabiduría es la de conducirnos de una manera recta, de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué bendiciones recibiremos al actuar así? Pues seremos bienaventurados, nuestras obras prosperarán, nuestra descendencia será poderosa, recibiremos bienes y riquezas, andaremos en la luz de Dios, gobernaremos bien nuestros asuntos, no resbalaremos y seremos recordados. No temeremos malas noticias, venceremos a nuestros enemigos y seremos también exaltados en gloria, hasta la gloria de Dios. Esas son las bendiciones de hacer el bien, aquí según el Salmo 128:4. Y Elena G. de White dice: cuando pienso en la obra que Dios está haciendo por el hombre, me lleno de admiración cuando veo que Dios toma a los pobres seres caídos para darles poder moral, de manera que se manifieste en ellos la obra interior de su gracia para transformar el carácter y lograr que los hombres sean aptos para las mansiones que Dios está preparando para ellos, para comparecer delante de Dios, para ser compañeros con los ángeles y para tener comunión con Dios. Oh, cuánto anhela mi corazón encontrarse entre los que caminara con Jesucristo en la tierra nueva. Cada día con Dios, 18 de abril, es una de las gemas que tiene Elena G. de White en sus libros, ¿verdad? Ahora terminamos con el bosquejo de la lección, sabiendo de que podemos nosotros ocupar la sabiduría en su momento, ya sea cuando se necesite. Y la sabiduría sabemos que es saber utilizar el conocimiento y la inteligencia en el momento oportuno para vivir con rectitud delante de Dios y para que también podamos dar un buen testimonio. Esta es la lección
8 para el 24 de febrero del 2024. Que el Señor te bendiga.